Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos ya en el segmento de entrevista, martes 13 de junio. Ya está conmigo Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa de los Consumidores, CDC. Y el tema que vamos a desarrollar con Danilo es el análisis de la reforma de pensiones desde la perspectiva de los consumidores. Qué gusto volver a encontrarnos, Danilo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Gusto de saludarte y un saludo a la audiencia de TVX. Gracias, Danilo, por tomar un tiempo y acompañarnos en el set de TVX para hablar de este tema que está en discusión en la coyuntura. Se trae desde varios meses, pero parece ser que en esta semana en particular es el tema, o es el tema de prioridad en el debate de los medios de comunicación. Y quiero aprovechar, Danilo, para comentarte, esta semana, como mencionaba, ha tomado auge el proceso de decisión sobre el tema de la reforma al sistema de pensiones. La Comisión de Hacienda lo está abordando el tema y hasta han tenido reuniones afuera del recinto de la Asamblea Legislativa. Hay 4 propuestas en discusión: la propuesta del gobierno, la propuesta de Asafondos, la propuesta del sector de los trabajadores, y el Partido Gana también presentó su propuesta de reforma al sistema de pensiones. Pero más allá de ver el tema de cada una de las propuestas en particular, Danilo, me gustaría que lo viéramos desde una lectura de la perspectiva de los consumidores. Si lo podemos ver desde esta manera, pensando en todas aquellas personas que están afiliadas tanto en el sistema público como en el sistema privado. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que en primer lugar es importante, Carlos, tener en cuenta el contexto de esta discusión, que yo creo que es fundamental para el país, porque estamos hablando precisamente del tema de la deuda pública. Y ya sabemos que llevamos meses discutiendo no solo el tema de una reforma de carácter fiscal, sino de todo el endeudamiento que tiene el Estado en este momento. Y hay que decir que gran parte de la deuda que tiene el Estado se debe precisamente a todo lo que se llama el sistema previsional, que es lo que ha venido generando las causas, es la causa del endeudamiento. Y en primer lugar quisiera señalar y empezar diciendo que la propuesta que hace el sector de Arena, FUSADES, ahí está Asafondos, que es básicamente la propuesta que ellos han estado moviendo. La propuesta que ellos plantean se enmarca, yo diría que en primer lugar reconociendo que el sistema es fallido. El sistema previsional que ellos mismos generaron desde sus inicios, cuando se hizo la incorporación de las AFP en este país, prácticamente ya nació de una forma fallida. ¿Y por qué digo que nace de una forma fallida? Porque ellos mismos lo reconocen en sus planteamientos. En primer lugar, ellos plantean que para noviembre del año 2016, los cotizantes efectivos representan el 24.7% de la PEA, de la población económicamente activa. Eso es casi el mismo porcentaje de cuando se dio el proceso de la privatización de las pensiones del año de 1998. Entonces, ya con ese elemento de estar hablando de ese 24%, ellos están reconociendo que después de tantos años se mantiene un sistema provisional de cotizantes en relación a la PEA bastante bajo. Primer elemento. Segundo elemento que me parece importante a mí señalar en esto es que ellos están reconociendo que el 38% cumplen requisitos para poder obtener el caso de las cotizaciones, para recibir el caso de las pensiones, pero que el 62%, Carlos, el 62% no cuentan con el retiro, para el retiro, porque la edad no llega ni a los 25 años de los cotizados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en los cálculos que ellos hicieron en el sistema previsional no previeron precisamente que esto iba a suceder. Entonces, ese es el segundo elemento. El tercer elemento, dicen que se acaba perjudicando el sistema a través del fideicomiso. Dice, eso es algo que ya se había dicho, se había señalado, de que precisamente el fideicomiso iba a perjudicar todo el sistema previsional. ¿En qué aspecto iba a perjudicar el fideicomiso? Uno, que iba a generar más endeudamiento de carácter público al Estado. Pero además, ellos están argumentando que con el fideicomiso el margen de rentabilidad ha disminuido.
también fueron de los aspectos señalados, precisamente por la crisis financiera que se dio en los años anteriores. La tasa LIBOR bajó considerablemente, tuvo un impacto importantísimo en el tema de la rentabilidad de los fondos, y aquí es donde nosotros hoy por hoy estamos viendo precisamente el impacto de ese tipo de medidas que ellos tomaron con respecto al fideicomiso. Y el último elemento que a mí me parece importante y que es grave, y yo sí creo que este es un tema bastante grave, es que ellos en cierta medida, dentro de su planteamiento, a la hora que están justificando su propuesta, están hablando de que aproximadamente hay 100.000 personas que no están cotizando en las AFP, pero sí en el Seguro Social. ¿Y por qué no cotizan? Dicen ellos que por incumplimientos o por evasión. Entonces, esta discusión de incumplimiento o de evasión me lleva a una discusión de un programa que nos invitaste ya hace unos días, del tema de elevación de carácter fiscal que se presenta precisamente en este país. Entonces, aquí volvemos al tema. Es un sistema que a mi modo de ver ha sido diseñado de una manera tan perversa que en definitiva viene a afectar a la mayoría de la población. ¿A quiénes ha venido a beneficiar este sistema actual de pensiones? Pues a las AFP. Y aquí hay que decirlo con nombre y apellido, a quienes tienen participación directa en alguna de estas empresas de las AFP. Ese es para mí de las cuestiones que es fundamental decirlo. Y lo último, que con esto estamos hablando que un 80% de las actuales personas que no están cotizando no llegan a pensiones dignas. Eso es otro de los elementos que hay que tener en cuenta dentro de este contexto del análisis para poder saber, bueno, qué es lo que se hace y cómo es y qué es las medidas que se deben de tomar para poder avanzar precisamente para enfrentar todo este tema de la deuda pública. Pero yo quiero insistir, el tema de carácter previsional no debe de ser descontextualizado del problema que tenemos de deuda pública de carácter nacional. Ese es para mí el punto que debe ser analizado. No tiene que ser visto como una parte del pastel. Okay. Creo que esto tiene que contextualizarse en ese momento de la coyuntura de lo que está pasando el Estado, porque el tema del endeudamiento es crítico en este momento. Y otro de los asuntos que aparece en la discusión, Danilo, es quién o cómo se va a gestionar la reforma del sistema previsional. Para eso quiero aprovecharme de un apoyo de una entrevista que realizamos al presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, y le preguntamos sobre el tema de la propuesta desde el partido GAN y cómo leía él el proceso de debate o deliberación sobre el sistema previsional o la reforma del sistema previsional. Les invito a que veamos esas declaraciones que nos brindó el presidente de la Asamblea Legislativa, particularmente por cómo iba a entrar la instancia pública, si era una lógica mixta o no, y luego regresamos para tener tu valoraciones. Danilo, veamos. Lo que no compartimos nosotros es la obligatoriedad a la propuesta del FMLN o del gobierno, en la que obligan a casi el 70% de cotizantes a que el gobierno les administre su fondo de pensión. Nosotros creemos que esto debe de ser voluntario. Y yo lo he dicho sinceramente, Carlos, y lo voy a repetir. El temor que yo tengo es que tal vez no puede ser este gobierno, puede ser otro gobierno o otro gobierno. El temor es que con esta posibilidad de tener bajo su dominio casi 4.000, 5.000 millones de dólares, que es producto de todos los que cotizamos, el gobierno pueda utilizarlo en otra cosa que no sea eso. Y se puede acabar. Yo no digo que esto va a suceder con este gobierno, pero es que yo no quiero el día de mañana que me vayan a señalar. Ahora, si voluntariamente la persona decide, bueno, yo quiero que el gobierno me administre y no la AFP, pues ya voluntariamente cada quien habrá decidido.
Ahí teníamos entonces declaraciones de Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa, Danilo, y hay un aspecto que aparece en su discurso, que no es un discurso ajeno, también se ha escuchado de personas representantes de Asafondo, se ha escuchado de sectores del Partido de Arena, del PCN mismo, que mencionan un involucramiento del Estado en esto, genera, bajo su postura, la preocupación de que el Estado maneje de manera discrecional o maneje los fondos del sistema de pensiones. ¿Compartís tú este posicionamiento? ¿Considerás que solo es un discurso superficial y que de fondo hay otros asuntos que son claves o aspectos que son esenciales del debate de la reforma del sistema de pensiones? Mira, yo creo, Carlos, que el peligro de esta discusión es querer asustar con el petate del muerto. Hay que reconocer que es obligatoriedad de parte del Estado, esté el partido político que esté en el gobierno, es obligatoriedad de parte del Estado el que se garantice la salud, que se garantice la educación de toda la población en términos generales. El tema de la perspectiva previsional indiscutiblemente tiene que ver con la consecución de muchos de los derechos humanos, porque aquí estamos hablando de derechos humanos. Entonces, el Estado, por Constitución, le compete y le corresponde el tema de garantizar que se canalicen adecuadamente los recursos para la población, para la realización de la población en la mayoría de los derechos humanos. Esa es para mí una de las premisas fundamentales que hay que tener presente. Entonces yo digo, hay que evitar en esta discusión querer asustar con el petate del muerto, porque yo he estado escuchando a distintos sectores, sobre todo a los sectores de derecha, el estribillo, el argumento de estar señalando de que el riesgo es que el Estado administre estos recursos y que al administrar estos recursos el Estado quiera hacer lo que se le venga en regalada gana hacer con los recursos. Yo creo que ese es un planteamiento bastante superfluo, y si aún así fuera cierto, pues yo creo que hay que tomar las medidas de carácter legal, institucionales correspondientes para que eso no suceda. Y eso lo hemos estado viendo precisamente en estos momentos, en una crisis de carácter fiscal, en una crisis de carácter económica, donde inclusive los partidos políticos, hasta la sala de lo constitucional se ha estado presionando. Entonces yo creo que hay candados, y creo que a la hora que se haga una reforma en este marco del sistema previsional hay que poner los candados necesarios para que esas cuestiones no sucedan. Yo, por ejemplo, y aquí sí quiero decirte, Carlos, lo siguiente, yo, por ejemplo, sí no comparto, ni compartiría el planteamiento que está haciendo la derecha en este país. ¿Cuál es el planteamiento que hace la derecha en este país, refiriéndose a la administración de los fondos? Es que sea la empresa privada, en pocas palabras, la que sea la que va a administrar los recursos tal y como está sucediendo actualmente. Yo creo que eso lo que nos ha demostrado ya en la historia, porque estamos hablando desde el año de 1998, lo que nos ha demostrado la historia es precisamente que ha sido una gran equivocación y ha sido un impacto negativo en la mayoría de la población que ya tiene derecho a sus pensiones. Tenemos que hacer una pausa, Danilo, pero me gustaría que en el segundo bloque tomemos otros aspectos también que en principio no surgen en la discusión del tema de pensiones y que creo que es importante. Las ganancias que han tenido las AFP, creo que es importante mencionarlo. La cobertura, si se habla del tema de aumentar los años de cotización o la cantidad para el retiro, creo que son aspectos claves. Y este aspecto sí ha sido muy opaco, el proceso de decisiones, en donde no se conoce con claridad los términos o cuáles son los puntos claves de decisión. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad estamos platicando con Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, y estamos hablando un poco del análisis de reforma del sistema de pensiones en nuestro país desde una perspectiva de los consumidores. Retomando lo que traíamos del bloque anterior, Danilo, un aspecto también, lo decíamos antes de entrar al aire en este segundo bloque, es cómo se está negociando.
Solo sabemos de que hay reuniones afuera de la Asamblea Legislativa, solo sabemos que hay un proceso de deliberación, pero no sabemos sobre qué se está decidiendo, y creo que eso es importante. Uno puede asumir, sí, las propuestas en debate, pero en concreto no sabemos. Hablábamos en el bloque anterior sobre el rol que puede tener el involucramiento del Estado, la lectura de un perfil mixto del sistema de pensiones, pero por otro lado, ¿dónde queda particularmente el rol de los agentes privados? O si se va a aumentar los años para que las personas tengan que retirarse para su cotización, si va a hablarse de una cotización mínima, una cotización desde una perspectiva universal, una pensión universal. Todos estos aspectos, ¿qué valoración te merece, Danilo? Bueno, en primer lugar, yo quiero empezar citando al secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Esta mañana él estaba en un importante medio de comunicación y él decía que era importante el tema de la participación de la sociedad civil en este tipo de debates. Yo particularmente creo que así es. Desde el CDC nosotros consideramos que así es. Un conjunto de organizaciones sociales hemos considerado que este tipo de debate no puede estarse viendo de forma encerrada en cuatro paredes con pocos actores. ¿Quiénes son esos pocos actores? Los partidos políticos, el sector empresarial, inclusive el Ejecutivo. Yo creo que este tipo de debate hay que abrirlo más. De hecho, el secretario reconocía de que hay que evitar el tema del paternalismo por parte del Estado para no dejarle la responsabilidad toda al Estado. Entonces yo en ese sentido sí le tomaría la palabra y le invitaría también al Ejecutivo a que cree las condiciones y los mecanismos necesarios para que se generen los mecanismos de participación ciudadana adecuados en este tipo de debate. ¿Cuáles serían los riesgos si no se abre este tipo de debate? Mira, yo creo que el problema es que aparecería un gobierno que solo está discutiendo y dialogando con unos cuantos, y eso sí es un peligro. Yo creo que la habilidad precisamente del gobierno debería de ser de ver cómo genera más nivel de participación, más foros, más debate con el sector de la academia, con las organizaciones sociales, de tal manera que se pronuncien sobre esto. De hecho, ya hay un pronunciamiento de parte del movimiento popular con la propuesta que lleva el movimiento popular sobre la propuesta de reforma a la ley. Entonces, en ese sentido, yo, dicho esto, te quiero señalar lo siguiente. Hay que dejar claro ahorita en esta entrevista que la propuesta que están haciendo los sectores de derecha en este país no hay que aprobarla, no hay que empujarla. Y ese mensaje lo tiene que tener claro toda la mayoría de la población sobre este punto. ¿Por qué no hay que aprobarla? Porque en principio es una propuesta que lo que está buscando es que siga teniendo el reinado las AFP en este país. Ya está demostrado que las AFP, lejos de venir a contribuir a garantizar la pensión de carácter vitalicia en este país, no lo ha logrado. Tenemos un 80% de toda la población que está precisamente cotizando, pues tiene pensiones que no son dignas. Entonces, el modelo está fracasado. Entonces, el estar creyendo de que las AFP van a continuar con una perspectiva de una lógica de querer ayudar a la mayoría de la población, creo que eso es un mito y hay que desmitificarlo y hay que no apoyarlo. En segundo lugar, hay que decirlo, miren, la propuesta que está haciendo precisamente los sectores de derecha está hablando de que se incremente un 15% de la cotización total. Actualmente estamos hablando de que es del 13%, 6.25 le corresponde al cotizante, el 6.75 le corresponde al empleador, entonces ahí hacemos el 13%. En el actual esquema que está proponiendo la derecha, es un esquema que se aumenta un 15%. El otro 1% lo estaría poniendo el empleador y el otro 1% lo estaría poniendo el empleado. ¿Cuál es el problema y el peligro de lo que está planteando la derecha en este país? Bueno, que en ningún momento está planteando una reducción de la ganancia de las AFP. Al contrario, está diciendo, mire, señor cotizante, usted deme un 1% más, el empleador deme otro 1% más y una parte de esos fondos que usted ha estado cotizando
van a servir en definitiva para un mayor beneficio y de rentabilidad para las AFP que tiene que ver con la administración. Yo creo que eso es un riesgo y eso es lo que no hay que permitir. A mí me parece que la propuesta que está haciendo el Ejecutivo, la propuesta que está haciendo el Movimiento Popular, estar hablando de un sistema mixto de pensiones, esa es la propuesta que hay que mover, esa es la propuesta que hay que motivar. El presidente de la Asamblea Legislativa hace unos minutos estaba diciendo ahí en la franja informativa que el peligro es que el Estado agarre esos recursos. Bueno, hay que ponerlo, los candados, como digo, los candados necesarios para que esas cosas no sucedan. La propuesta que hace Arena, Asafondo, la ANEP, FUSADE, es una propuesta de incrementar inclusive el número de años de los cotizantes. Entonces yo creo que tampoco eso es lo que tampoco hay que permitir. Hemos visto los ejemplos de lo que ha pasado en Chile, hemos visto los ejemplos de lo que está sucediendo en países de Europa. Y como digo, todo esto está enmarcado de todo lo que se llama la deuda pública. Entonces ahí es donde no hay que perder de vista el pastel. O aquel dicho que dice, mira, cuidado, ves el árbol y no ves el bosque, solo te concentras en ver el arbolito y no ves el bosque. Yo creo que aquí hay que ver el bosque porque hablar del sistema previsional es hablar de la deuda pública que tiene el país. Danilo, quiero hacer la transición a otro tema que también es de relevancia para el CDC y es un poco las actividades que hace la Defensoría del Consumidor. La semana pasada estuvo con nosotros la presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yancy Urbina, y nos daba un punto de vista sobre algo interesante. ¿Cuál es la cantidad de casos que están ante la Sala de lo Contencioso Administrativo ante sanciones que ha emitido el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, pero las empresas apelan y van hasta la instancia de la Sala de lo Contencioso Administrativo? Veamos entonces el siguiente clip de esa entrevista y regresamos para tener tus comentarios. Veamos. En el caso particular de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Carlos, tenemos 93 casos. Si usted me pregunta en qué sectores de la economía están estos 93 casos, le diré, en primer lugar tenemos telecomunicaciones y en segundo lugar lo tenemos en servicios financieros, en tercero ya va turismo. Okay. La mayor parte de los casos que tenemos en Sala de lo Contencioso tienen en promedio o nos lleva en promedio más de 4 años. Es decir, nosotros ahí estamos con casos del año 2010, 2011, 12, 13, o sea, tenemos casos que hemos tramitado, que han recurrido la sentencia los proveedores en Sala de lo Contencioso, lo cual es legítimo porque así lo establece la ley. Lo que a la Defensoría del Consumidor le parece que es problemático es que se demore tanto en ello y por supuesto que haya en algunos casos unas resoluciones que tiendan a contrariar la ley de protección al consumidor, que es el motivo por el cual nuestra institución resolvió proceder a solicitar amparos en 4 casos. Okay. Son 7 casos, de los cuales 3 hemos ganado ya, que son estos 3 casos contra la vivienda que me he explicado un poco en el segmento anterior, Carlos. Ahora, todavía sobre el mismo tipo de práctica por parte de bancos, tenemos, por ejemplo, 4 casos en Sala de lo Constitucional que corresponden a Banco de América Central por una práctica de cobro injuriante y difamatorio en perjuicio del consumidor. Okay. Tenemos también un caso de Citibank por recargo por inactividad de cuenta, que también lo he explicado. Esta misma práctica fue hecha por este banco también. Importador y exportadora Electra, que incluso esta empresa está desaparecido, ya no está prestando servicio, ha cerrado operaciones. Scotiabank de El Salvador también por el cobro de comisiones por manejo de cuentas de ahorro realizado en esto. Usted sabe que el cobro por una comisión por manejarle su cuenta de ahorro no es legal que lo cobran. Ahí teníamos las declaraciones de Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, Danilo, y hay un aspecto que me llama la atención. 93 casos en la Sala de lo Contencioso Administrativo, un promedio de 4 años para dirimir estos casos y particularmente 2 sectores, telefonía y sector financiero. 2 sectores fuertes y 2 sectores que también se amparan ante el órgano judicial para llevar hasta las últimas instancias sanciones administrativas o sanciones que ya han establecido otras instituciones del Estado. ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, yo sobre este tema creo que es importante decir que en el país existe un sistema nacional de protección al consumidor fuerte. Eso es importante señalarlo. El Sistema Nacional de Protección al Consumidor, para darme a entender, está compuesto por la Presidencia, que es la Defensoría del Consumidor, y varias carteras de gobierno. Existe un tribunal sancionador, el tribunal sancionador, que es el que, si no se dirimen las controversias a la hora que se pone un reclamo, una denuncia, más que denuncia, un reclamo, no se logra dirimir, pasa a la fase de lo que se conoce el tribunal sancionador. El tribunal sancionador falla y en defensa de las personas consumidoras. Las empresas tienen el derecho de abocarse a la sala de lo contencioso administrativo, depende de cuál sea por lo que se le esté impugnando, tienen el derecho de irse a abocar, y en este caso hablemos de la sala de lo contencioso administrativo. Yo creo que el número de casos que estamos viendo en el tribunal sancionador es referido también o se corresponde al número de denuncias que hay en el ámbito nacional. La institución más denunciada a nivel nacional o en el tema de servicios es agua, y después le sigue telecomunicaciones, y después le sigue servicios financieros. En agua en cierta medida se resuelve porque es el mayor prestador, que es ANDA. Pero en el caso de las telecomunicaciones y en el caso del servicio financiero, yo sobre esto quiero decir dos cosas. ¿A dónde está la debilidad? Está precisamente en materia de la sala de lo contencioso administrativo. Ahí hay un problema. Pero yo creo que ese problema tiene que resolverse también de otra manera. Hay que meter puyas, hay que meter lanzas de otra forma. Yo qué rato, el CDC qué rato ha estado señalando y ha estado diciendo que se debieron de haber creado las normas de calidad en materia de los servicios de telecomunicaciones. Por ponerle un ejemplo, aquí se vende la idea de que usted tiene una conexión a internet que es de 3 gigas, de 4, de 5, etcétera, pero ¿y quién le dice que eso es cierto? ¿Cómo demuestra usted que eso es cierto? ¿Cómo la prestación del servicio que le están dando por cable está recibiendo una buena calidad? Entonces, a diferencia en materia de electricidad, que sí existe una norma de calidad, telecomunicaciones no la tiene. Entonces yo también en ese sentido creo que la Defensoría del Consumidor, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones deberían de avanzar en esa norma de calidad en materia de telecomunicaciones. Creo que ante esa problemática que estamos viendo en la sala de lo contencioso administrativo, creo que muchas de esas cosas pudieran resolverse en gran medida con el tema de unas normas de calidad. Le vendría a abonar en ese proceso. El otro elemento tiene que ver con el tema financiero. Bueno, ese es uno de los grandes poderes precisamente en este país. Yo creo que no solo es el caso particular de El Salvador, creo que es una situación de carácter mundial, de tanto telecomunicaciones como servicios financieros, donde también hay que tomar medidas, y creo que el Sistema Nacional de Protección al Consumidor tiene que tener un papel beligerante en esa dirección para coordinarse con la Superintendencia del Sistema Financiero, con el Banco Central de Reserva. Aquí están en juego el tema de las tasas, aquí está en juego, como el ejemplo que estaba poniendo la licenciada Yancy Urbina, de este tipo de cobros que se vuelven totalmente abusivos o que son de carácter ilegal. Entonces yo creo que teniendo una institucionalidad fuerte como la tiene El Salvador, porque El Salvador destaca en su institucionalidad en materia de protección en el ámbito latinoamericano, Carlos, yo creo que el Ejecutivo, a través de la Defensoría, como presidencia del Sistema Nacional,
pudiera avanzar con mucha mayor rapidez en ese sentido para generar cambio. Y por el otro lado, yo creo que vale la pena analizar el tema ya a estas alturas de unas reformas a la Ley de Protección al Consumidor que le puede dar todavía más dientes, porque recordémonos que las prácticas, tanto comerciales como financieras, van variando. Nosotros hace poco presentamos una reforma a la Ley de Protección al Consumidor en materia financiera por todo el tema del comercio electrónico, sí, cosa que cuando estábamos allá por el año 2012, cuando se aprobó la ley de las reformas a la Ley de Protección al Consumidor, todavía no tenía la fuerza que actualmente ya tiene todo el mercado financiero en materia electrónica. Y ahora sí creo que se están cometiendo muchísimos abusos, porque ahora cualquiera se conecta a internet, voy a hacer un pago de esta manera, pero hay mucha desprotección a los consumidores en ese sentido. Danilo, tengo que cerrar la entrevista, solo me quedan 2 minutos, pero quiero aprovechar, no quiero pasar por alto, preguntarte lo siguiente. En esa entrevista con la presidenta de la Defensoría del Consumidor también salió el caso de una sospecha o de un probable acuerdo entre Telefónicas para cobrar adicional respecto a la contribución especial. Y ella mencionaba de que ellos presentaron esa sospecha ante la Superintendencia de Competencia y que dicha institución está haciendo un proceso de investigación. Y eso preocupa porque también es una expresión en el país de sectores fuertes como telecomunicaciones, y el otro ejemplo ya conocido, y lo hablamos en esa oportunidad con ella, el de la harina, la creación de acuerdos y establecer y distribuirse el mercado para no afectarse entre competidores. ¿Cómo analizas tú este punto? Yo creo que, como dije, hay una institucionalidad fuerte en el país, en el marco del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Creo que la super de competencia ha ido avanzando bastante, como el caso de las harinas. Felicito a la super de competencia por la multa que se ha impuesto precisamente a estos monstruos de la harina. Porque eso es lo que necesita el consumidor, eso es lo que necesita la población, que el gobierno esté atento de que no se dé colusión, de que no se presenten este tipo de prácticas de monopolios o de oligopolios. Y si la presidenta de la Defensoría del Consumidor tiene una sospecha, y por lo visto ya no es sospecha, porque tendrá algunos elementos que ha planteado y ya se lo ha presentado a la Superintendencia de Competencia para que proceda, para que inicie un proceso administrativo que tiene que ver precisamente con la investigación. Yo creo que si hay indicio de que se está manipulando, de que se están poniendo de acuerdo las empresas telefónicas con el tema de las recargas para afectar al consumidor, yo diría que les caiga todito el peso de la ley, porque quienes han sido grandemente beneficiados en este país, uno de los sectores muy beneficiados en este país es precisamente todo el sector de telecomunicaciones. Y no es justo, no es correcto, no es adecuado que se esté jugando con el bolsillo de la población salvadoreña, que les caiga todo el peso de la ley. Gracias, Danilo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Carlito. Ha sido un gusto. Muy agradecido por la entrevista y de nuevo un cordial saludo a las amigas y los amigos que nos sintonizan a través de este respetable programa. Gracias, Danilo, por haber estado con nosotros y haber platicado un poco desde la perspectiva de los consumidores sobre el tema de las pensiones y esto último sobre derechos de los consumidores en los servicios que reciben. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos.